Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todas las claves de esta historia están en este video, y si les gusta el contenido, no olviden apoyarnos con un me gusta y suscribirse. Si quieren contribuir aún más, pueden presionar el botón de unirme. Gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos con la historia que está removiendo al mundo del espectáculo turco. En los últimos días, el nombre de Gupse Özay ha resonado en Turquía y también al otro lado de las fronteras. La actriz y guionista, famosa por su honestidad frontal y su sensibilidad sin filtros, sorprendió con una confesión íntima que ha cambiado por completo la manera en que los fans miran la relación entre Erkan Merik y Asal Suba, una de las parejas más queridas y comentadas por los seguidores de las series turcas. Durante una entrevista reciente, Gupse reveló un detalle que casi nadie esperaba escuchar. Fue testigo directa del dolor que Erkan atravesó tras su separación de Asal, un periodo que describió como uno de los más oscuros y frágiles de su vida. Sus palabras, tan empáticas como rotundas, conmovieron a miles e hicieron que un capítulo que parecía cerrado volviera a abrirse con fuerza. Con una voz calmada pero segura, Özay explicó que aquel momento marcó un antes y un después en su amistad con Erkan. Él sufrió más de lo que la gente imagina. Tiene un lado muy profundo, muy humano, que muchos no alcanzan a ver. Vivió una tormenta emocional en silencio, y era imposible mantenerse al margen, confesó. Y no se detuvo ahí. Gupse fue aún más lejos y admitió algo que nadie había dicho tan abiertamente hasta ahora: su propia intervención contribuyó a que la pareja se reencontrara. En un gesto que muchos ya llaman decisivo, aseguró que su ayuda resultó crucial para aliviar heridas y reconstruir el puente entre ambos. A veces basta una palabra sincera o un gesto pequeño para que una historia cambie de rumbo. Yo solo hice lo que sentí correcto, declaró. Los tabloides reaccionaron de inmediato. Portales de noticias, revistas de entretenimiento y programas de televisión dedicaron horas a analizar lo que muchos ya definen como la confesión más humana de Gupse Özay. En Internet, los comentarios se multiplicaron con mensajes de admiración. No cualquiera se atreve a hablar desde el corazón, escribió un usuario, mientras otros subrayaban la profundidad del gesto con frases como: Gupse es el ejemplo de una amiga de verdad. La actriz, lejos de buscar protagonismo, habló con una serenidad desarmante. Aseguró que su intención nunca fue interferir, sino tender la mano a alguien que estaba atravesando un valle emocional. Vi cómo el dolor estaba consumiendo a Erkan, dijo. Alguien tenía que recordarles que era lo importante. Las separaciones no siempre significan el final. A veces son pausas necesarias para entender lo que uno siente. Sus declaraciones, además de conmover al público, arrojaron luz sobre el recorrido emocional de Erkan Merik tras la ruptura. En los meses posteriores a la separación, él prefirió el perfil bajo. Aún así, los que lo rodeaban sabían que su sufrimiento era profundo. Con su característica sensibilidad, Gupse explicó que su amigo pasó días de soledad y confusión. No pude hacerme la ciega, añadió. Era evidente que él seguía amándola, aunque no lo dijera en voz alta. Lo más impactante llegó cuando reconoció que, con gestos simples pero pensados, ayudó a que Erkan y Asal retomaran el contacto. Según fuentes cercanas, Özay actuó como mediadora. Escuchó a cada uno por separado, esperó el momento oportuno y propició el primer puente de diálogo. No se trataba de meterme, aclaró, sino de recordarles lo que los unió. A veces la amistad puede ser el puente que reconstruye un amor que parecía perdido. Sus palabras se replicaron en redes como un eco que no se apaga. Los seguidores de la pareja reaccionaron con emoción. Si no fuera por Gupse, tal vez Erkan y Asal nunca se habrían dado otra oportunidad, comentó una fan. Otros reflexionaron sobre la importancia de tener personas así cerca. Es raro encontrar amigos que se queden cuando todo se cae. Mientras tanto, Asal Suba eligió la discreción. No hizo declaraciones públicas, pero muchos interpretaron algunas de sus publicaciones recientes como señales de esta nueva etapa. Frases sobre la esperanza, las segundas oportunidades y la madurez emocional encendieron la curiosidad de todos. Por su parte, Erkan Merik no confirmó ni desmintió las palabras de Özay, aunque los gestos parecieron hablar por él. A los dos se los ha visto juntos en varios eventos, compartiendo una complicidad que parecía extraviada. Las cámaras captaron sonrisas a medias, miradas que dicen más que cualquier discurso y una serenidad entre ambos que ha vuelto a encender la chispa mediática. Gupse, por su lado, se ha convertido en una figura clave en esta historia. Su manera de hablar del amor y de la amistad, con tanta autenticidad, ha desatado un debate sobre el papel de la empatía en las relaciones modernas. Las conexiones humanas no van de posesión, sino de compañía, afirmó en esa entrevista.
A veces no somos los protagonistas de la historia de alguien, pero podemos ser quienes les recuerden cómo empezó todo. Esa cita se compartió miles de veces y se comentó en tertulias de televisión. Periodistas y analistas la describieron como una muestra de madurez emocional y claridad interpersonal. La verdad es que las palabras de Ozai no solo destapan un romance, sino que dejan ver una lección de amistad, apoyo y capacidad de sanar. Muchos internautas coincidieron en que su intervención demuestra que, en un mundo de apariencias y rumores, todavía se encuentran lazos genuinos. En cuestión de horas, las plataformas digitales se llenaron de mensajes de admiración para Gupse Ozai. La etiqueta Thank You Gupse se volvió tendencia, y cientos de usuarios le agradecieron su sinceridad. En Instagram, sus publicaciones se colmaron de comentarios. Tu empatía inspira. Gracias por recordarnos que el amor verdadero también necesita aliados. Eres el corazón silencioso detrás de una historia hermosa. Detrás de esa ola de reacciones se adivina algo más profundo. El público no solo está pendiente del romance entre Erkan y Asal, sino también del modo en que Gupse logró unirlos desde la empatía. Su confesión confirma que los lazos invisibles, la comprensión, el afecto y la palabra adecuada, tienen un poder transformador. Y, como subrayan los analistas de la prensa rosa, esta historia no habla únicamente del amor, sino de la humanidad. Mientras muchos eligen mirar de lejos los conflictos ajenos, Gupse decidió involucrarse con cuidado, recordando que a veces la verdadera amistad significa intervenir cuando los demás ya no pueden hacerlo solos. También trascendió que la actriz no se limitó a tender puentes. Sugirió silencios cuando la ansiedad pedía respuestas apresuradas, alentó a escribir mensajes cuando la distancia parecía una muralla y se aseguró de que los encuentros volvieran a ser naturales. No era magia, era escucha, dijo alguien de su círculo. Y ese matiz lo cambió todo. En lugar de presionar, dio espacio. En lugar de juzgar, sostuvo. Esa actitud, tan poco común en una industria donde todo parece urgente, permitió que el diálogo entre Erkan y Asal no fuera un interrogatorio, sino una reconciliación genuina con su propia historia. Mientras la conversación pública arde, Asal se mantiene dentro de su línea habitual, estética minimalista, palabras justas y una fuerza serena que sus seguidores reconocen desde hace años. Sus publicaciones recientes, llenas de luz cálida y frases sobre la paciencia, se interpretan como señales de un corazón que vuelve a abrirse sin estridencias. Erkan, por su parte, ha recuperado algo que muchos extrañaban. Una tranquilidad que se nota en su forma de caminar por las alfombras rojas, en los pequeños gestos con el equipo de rodaje, en esa sonrisa que aparece cuando no hay cámaras apuntando directamente. Quienes han coincidido con él cuentan que volvió a bromear entre tomas, que escucha música mientras espera y que, cuando alguien menciona el nombre de Asal, baja la mirada, suspira, pero ya no se quiebra. La prensa también destaca que el reencuentro no se construyó de un día para otro. Hubo avances tímidos, retrocesos inevitables, silencios prudentes. Gupse, convertida sin querer en curadora emocional de la pareja, respetó cada compás. El tiempo fue el tercer mediador, dijo en un momento de la charla. Y quizá esa sea la enseñanza más valiosa. Cuando el sentimiento es verdadero, las prisas sobran. En lugar de forzar, se acompaña. En lugar de exigir, se comprende. Y así, poco a poco, el amor encuentra su forma de volver sin parecer un regreso forzado. Las miradas que se cruzaron en eventos recientes alimentaron la conversación. No hubo grandes declaraciones, pero sí pequeños signos imposibles de ignorar. Un acomodador de un teatro del centro de Estambul aseguró que los vio sentarse cerca, con ese cuidado de quienes aún se están reconstruyendo. Un fotógrafo dijo que, al pedirles una foto, ellos intercambiaron una sonrisa como si el mundo se detuviera por un segundo, y que luego caminaron juntos sin prisa, como si hubieran recuperado el ritmo de su propia música. El eco de la entrevista de Gupse no solo reavivó el tema del amor, sino que abrió la puerta a un debate crítico sobre la empatía. ¿Cuántas relaciones se rompen por falta de un puente? ¿Cuántas podrían salvarse si existiera esa voz amiga que no toma partido, pero trae memoria? En un entorno donde cada gesto se analiza y se vuelve titular, la discreción se transformó en valor. Ozai no filtró mensajes, no vendió audios, no buscó cámaras. Solo habló cuando sintió que su testimonio podía dar cierre a rumores dañinos y, sobre todo, devolver humanidad a dos personas que el público a veces mira como personajes de ficción. Hoy, el horizonte para Erkan Merik y Asal Suba parece más luminoso que en mucho tiempo. Se habla de nuevos proyectos juntos, de apariciones públicas programadas y de viajes compartidos que reavivan la ilusión de verlos consolidarse de nuevo como pareja. Los fans, emocionados, se organizan para enviar cartas y videos de apoyo,
recordándoles cómo su historia los inspiró cuando parecía que nada podía recomponerse. Y, aunque no hay un comunicado oficial, el murmullo que recorre los pasillos de la industria dice lo suficiente. Cuando dos personas deciden volver a intentarlo con calma, las probabilidades de que el segundo acto sea más sabio aumentan exponencialmente. Desde Escándalos de Series Turcas, seguiremos cada detalle de esta trama que mezcla emoción, lealtad y segundas oportunidades. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que el amor entre Erkan y Asal renació gracias a la intervención de Gupseosay, o fue el destino el que les ofreció una nueva oportunidad? Los leemos en los comentarios. Y recuerden, si disfrutan de estas historias cargadas de sentimientos reales y de ese detrás de escena que el mundo de las series turcas rara vez muestra con tanta franqueza, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas, activen la campanita y, si desean apoyar aún más nuestro trabajo, presionen el botón de unirme para acceder a contenido exclusivo y respaldar el canal directamente. Gracias infinitas por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, y hasta pronto.